Hola, hola, mis queridos adictos a las telenovelas turcas. Qué alegría me da tenerlos de vuelta en este rincón de dramas, pasiones y corazones rotos. Soy, y como ya es costumbre, estoy aquí para guiarlos a través del apasionante mundo de la ficción turca, ese universo donde el amor se vive con la misma intensidad que el drama, donde cada mirada puede significar un mundo y donde los triángulos amorosos nos hacen cuestionar nuestras propias decisiones sentimentales. Hoy, mis amigos, nos vamos a sumergir en un tema que, a juzgar por la cantidad de comentarios y mensajes que me envían, les fascina: esos enredos amorosos que parecen sacados de un manual de sufrimiento. Esas encrucijadas donde el corazón de nuestros protagonistas se debate entre dos amores, mientras que otros personajes sufren las consecuencias de estas decisiones. Vamos a desentrañar los nudos dramáticos, a analizar las emociones intensas y, por supuesto, vamos a dar nuestra opinión, porque ya saben que este es un espacio de confianza donde podemos fangirlear y sufrir juntos. Y antes de que nos lancemos de lleno al chismecito turco, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que, si aún no lo han hecho, corran a suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo y únanse a esta comunidad de almas gemelas que aman las series turcas tanto como yo. De verdad que me llena de alegría saber que están aquí, compartiendo esta pasión conmigo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Vamos a iniciar este viaje de pasiones y desamores con una serie que seguramente ya conocen, pero cuyo drama amoroso sigue generando conversaciones y debates: Senkalkapm, o como la mayoría la conoce por estos lares, Llamas a mi puerta. Esta serie, que nos sedujo con su mezcla perfecta de comedia romántica y toques de drama que nos hacían saltar del sofá, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso obsesionado con el trabajo y con un corazón aparentemente congelado. La chispa inicial se enciende, como suele pasar en estos casos, con un malentendido que los obliga a fingir un compromiso. Lo sé, la premisa es un clásico, un fake relationship, que hemos visto muchas veces, pero es la forma en la que se desarrolla la historia, la química entre los personajes y las situaciones que viven, lo que la hace tan irresistible. Y aunque la serie se centra principalmente en la relación entre Eda y Serkan, el tema que nos convoca hoy, el triángulo amoroso, entra en escena cuando Serkan, debido a un accidente, pierde la memoria y olvida su amor por Eda, cayendo irremediablemente en los brazos de Selin, su exnovia. Aquí es donde nuestra querida Hande Erçel, quien interpreta a Eda, nos regala una actuación conmovedora, transmitiendo con cada mirada el dolor, la confusión, la esperanza y la lucha que siente su personaje al ver cómo el hombre que ama, su robot particular, la olvida y se enamora de otra mujer. Es fascinante ver cómo Hande logra transmitir la angustia de Eda, su vulnerabilidad ante esta situación que parece sacada de la peor pesadilla, pero también su fuerza interior, su convicción de luchar por el amor verdadero. Y es que Senkalkapm juega magistralmente con este conflicto, con la incertidumbre de saber a quién elegirá Serkan cuando sus recuerdos empiecen a regresar lentamente. ¿Elegirá el amor verdadero, ese que nació de la conexión genuina con Eda, o preferirá la seguridad de una relación que nació en un contexto de olvido y confusión? La serie nos hace sufrir, nos desespera, nos hace cuestionarnos si realmente el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y por si fuera poco, la química entre Hande y Kerem Bürsin, el actor que le da vida a Serkan, es innegable. Su complicidad en pantalla es palpable, haciendo que este triángulo amoroso sea aún más adictivo y que nos involucremos emocionalmente en la trama. Y ya que estamos hablando de Kerem Bürsin, vamos a dar un salto a otra serie donde también lo vemos envuelto en un embrollo amoroso, esta vez en una producción más reciente, Jakob Seversen, o como se conoce en algunos países, Si me quieres tanto. En esta serie, Kerem interpreta a Ateş Arkal, un hombre rico que se ha alejado de su familia después de la trágica muerte de su madre y regresa a Estambul tras muchos años para hacerse cargo de sus hermanos menores. Y en medio de este caos familiar, entra en su vida Leyla, interpretada por la talentosa Afsanur Sancaktutan, una joven que se gana la vida como estafadora. Como es de esperar, el destino, ese gran guionista, hace que sus caminos se crucen, y que nazca un amor inesperado. Pero claro, las cosas no serían tan interesantes si no hubiera un obstáculo en el camino, y ese obstáculo es Ilgaz, una mujer del círculo social de Ateş, con la que él tiene un compromiso formal. Aquí volvemos a ver el clásico dilema de nuestros protagonistas, atrapados entre el deber y el deseo, entre lo que se espera de ellos y lo que realmente sienten en su corazón.
Si bien en esta serie el drama no se enfoca tanto en el sufrimiento de la protagonista femenina como en Senkalkam, sí podemos ver cómo esta situación afecta a todos los personajes secundarios, especialmente a los hermanos de Ates, quienes se ven envueltos en esta madeja de sentimientos. La serie nos regala momentos divertidos y románticos, pero también esos toques de drama que nos hacen vibrar y que son característicos de las series turcas. Y lo que más destaco de Jakob Seversen es cómo se muestra la evolución personal de Ates, su lucha por encontrar su propio camino, mientras trata de lidiar con este triángulo amoroso y con sus responsabilidades familiares. Es una serie que recomiendo a ojos cerrados, sobre todo si eres de los que les gusta ver cómo los personajes crecen y se enfrentan a sus propios demonios. Cambiando un poco de registro, pero sin alejarnos de los dramas amorosos que nos hacen sufrir, quiero hablarles de una serie un poco más antigua, pero que sigue siendo un ejemplo perfecto de las complicaciones del corazón, Kara Sevda, o Amor Eterno, para los que la conocen por su traducción. Esta serie, protagonizada por el carismático Burak Özçivit como Kemal y la talentosa Neslihan Atagul como Nihan, nos sumerge en una historia de amor prohibido que desafía las convenciones sociales. Kemal es un joven de clase trabajadora que se enamora perdidamente de Nihan, una chica de clase alta. Pero como siempre pasa, el destino les juega una mala pasada, y sus vidas toman rumbos diferentes debido a la intervención de Emir Kozcuoglu, un hombre rico, poderoso y obsesionado con Nihan que a través de manipulaciones y chantajes, obliga a Nihan a casarse con él. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el contexto social y las ambiciones pueden destruir los verdaderos sentimientos, generando una espiral de dolor y sufrimiento. Vemos cómo Kemal, después de años de ausencia, regresa con éxito profesional, pero también con sed de venganza hacia Emir. Sin embargo, el reencuentro con Nihan hace que sus sentimientos resurjan, y se debate entre la venganza y el amor. Y en medio de esta vorágine, vemos a Nihan atrapada en un matrimonio sin amor, con la imposibilidad de ser feliz junto a Kemal, mientras lucha con sus sentimientos prohibidos. Kara Sevda es una serie intensa, cargada de emociones fuertes, con giros inesperados y con personajes que son capaces de lo peor por alcanzar sus objetivos. Nos muestra que a veces el amor verdadero no es suficiente para superar las barreras que pone la vida. Y también, como en las series anteriores, podemos ver cómo estos triángulos amorosos son un motor para el desarrollo de los personajes y la trama, llevándonos por caminos inesperados. Y continuando con esta línea de triángulos amorosos que nos hacen sufrir, no podemos dejar de mencionar Kuzey Güney, una serie que, aunque tiene muchos elementos de drama familiar, también nos regala un triángulo amoroso que nos parte el corazón en 1000 pedazos. Esta serie, protagonizada por el talentoso Kuan Tatlıtuğ como Kuzey y el igualmente talentoso Burak Gülsoy como Güney, cuenta la historia de dos hermanos con personalidades opuestas. Kuzey es un joven impulsivo y rebelde, mientras que Güney es un hombre ambicioso y calculador. Ambos se enamoran de Cemre, interpretada por la encantadora Öykü Karayel, una joven que se convierte en el centro de su rivalidad. Y no solo rivalidad fraternal, sino también amorosa, porque Cemre, sin quererlo, genera un conflicto que va más allá de la hermandad. En esta serie podemos ver la lucha de Kuzey por ganarse el amor de Cemre, mientras que ella intenta mantener la calma en medio de este triángulo amoroso que está destruyendo la relación de los hermanos. Es una serie que aborda temas como la lealtad, la traición, el amor y el sacrificio, donde el triángulo amoroso es un elemento central que alimenta la tensión y el drama de la trama. La serie es muy intensa, y nos mantiene enganchados no solo por el conflicto amoroso, sino también por la lucha de estos hermanos por sobrevivir en un mundo hostil. El triángulo amoroso es solo una parte de una historia muy compleja y fascinante, que explora las relaciones humanas en su faceta más vulnerable. Finalmente quiero mencionar otra serie que, aunque quizás no tan conocida como las anteriores, es también un excelente ejemplo de dramas amorosos complejos, İstanbul Gelin, o como se la conoce en algunos países, La novia de Estambul. Esta serie, protagonizada por Özkan Deniz como Faruk y Aslenberg como Süreyya, nos presenta la historia de una joven huérfana que se enamora de un empresario perteneciente a una familia adinerada y tradicional. Al igual que en Kara Sevda, el choque entre las clases sociales y las tradiciones culturales son un factor fundamental en la trama. Sin embargo, aquí el triángulo amoroso se forma cuando Faruk, aunque ama a Süreyya, tiene una relación tensa con su exnovia İpek, una mujer que no está dispuesta a dejarlo ir y que busca recuperar su lugar en su vida. Aquí podemos ver la lucha de Süreyya por ganarse el respeto de la familia de Faruk, y la persistencia de İpek por recuperar el amor de él. La serie es muy emotiva, y nos muestra cómo las presiones familiares y las expectativas sociales pueden afectar las relaciones.
En este caso, el triángulo amoroso no solo se da entre Farouk, Süreyya y Pek, sino que involucra a toda la familia, convirtiendo el conflicto en algo mucho más profundo y complejo. La serie es una joya dramática que nos regala interpretaciones magistrales y una historia que, aunque a veces nos haga sufrir, también nos muestra la fuerza del amor y la importancia de luchar por lo que uno cree. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por los intrincados laberintos amorosos de las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuente de felicidad, pero también de mucho sufrimiento, cómo los triángulos amorosos pueden ser el motor de las tramas, y cómo afectan a todos los personajes involucrados. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan sentido identificados con alguno de estos dramas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha hecho sufrir más? ¿Qué opinan de estos triángulos amorosos que nos hacen cuestionarnos la vida? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y como siempre, les agradezco de corazón por acompañarme en esta aventura televisiva. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos adictos a las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse de nada. Que tengan un día genial, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.